El alma del diablo. Parte 2 y final. Estados Unidos. En ese momento en que uno de esos hombres que estaba apuntando con su arma a Selena, iba a dispararle, justo en ese lapso sucedió un hecho que no pensamos. El sujeto uniformado alzó su brazo, y le ordenó al soldado que se detuviera. Algo idéntico les pidió a los otros que ya se aprestaban antes a ejecutarnos. Sentí que ese par de segundos fue un maldito alivio momentáneo. Nos estaban perdonando la vida, pero el precio que íbamos a pagar por aquello sería mucho más aterrador. Era más que lógico que aquello nos traería consecuencias no muy sanas en el futuro. Y la decisión de ese uniformado que parecía una especie de sublíder de esa organización, tendría que ver con que nos llevaran a su base, y experimentaran cruelmente con nosotros. Fue ahí donde miré a la chica, y no pude contener mi impotencia por no evitarle un desgarrador destino. No quería por ningún motivo que esos malparidos jugaran con la anatomía de mi padre, ni la de Joel, y ni la mía. Pero lo que me dolía bastante más, era por Selena. Maldita sea. Si no hubiese sido tan escéptico al comienzo, desde leer ese artículo de internet, esto no habría pasado. Pensaba en mis adentros, mientras esos hombres nos iban trasladando a empujones por la calle, hasta que fuimos a parar a una furgoneta blanca estacionada, donde la resguardaba otro tipo armado con un rifle, y portando la misma jineta con el símbolo extraño de esos que nos perseguían. Luego nos subieron a la fuerza en la parte de atrás del vehículo, a Joel le arrancaron su camisa, y un sujeto que parecía ser médico le fue sanando su herida, para terminar por extraerle la bala del brazo, pese a los constantes reclamos suyos. Joel profería una que otra mala palabra a esos hombres, y yo me quedé observando a Selena por un breve lapso. Acto seguido, se cruzaron nuestras miradas como de forma inevitable. Su expresión resultó ser más hostil de lo que supuse con antelación. Debo reconocerlo. Su frío semblante hacia mí, me estaba doliendo más que si todos estos soldados me estuviesen golpeando hasta el cansancio. Sin duda me continuaba responsabilizando por lo que nos estaba ocurriendo. Como haciéndome pensar que todo esto fue mi culpa, aunque el propio Joel le lanzó otra mirada de regaño a su hermana, al percatarse de aquello. Al menos tenía la comprensión de Joel, donde descubrí que es un buen tipo. O más que un buen tipo. No obstante, nació en mi interior un arrebato. Y era jurar que hubiese sido capaz de cometer la estupidez de intentar quitarle el arma al sujeto que vigilaba a Selena para golpearlo, buscando salvar la gente que me acompañaba. Una de mis grandes preocupaciones era mi padre, que se hallaba más asustado que yo. Sé que esa ocurrencia de mi parte fue muy estúpida, pero al imaginar en qué clase de atrocidades que nos harían una vez que estemos en su base secreta, prefería que nos mataran a todos por esa idiotez. Solo en la espera pude contenerme. Me puse a indagar por la supuesta enzima de la que yo sería portador. El desmayo que sufrió hace años, encajaba como una de las piezas de un curioso puzzle que se me presentaba para armar. Y esa era una de las piezas claves. Más de media hora fue pasando hasta que de pronto la furgoneta se detuvo, y nos obligaron a bajar. Un helicóptero fue descendiendo, y de él salieron 3 soldados armados con un tipo de edad avanzada, vestido con una cotona blanca, donde tenía en sus manos unas mascarillas. Daba la impresión de ser un científico, de esos mismos que experimentan con la gente que secuestran. Luego 2 hombres me agarraron de los brazos buscando inmovilizarme, y el señor vestido de cotona se me acerca exhibiendo una sonrisa algo sádica, colocó una mascarilla en mi rostro, y de a poco fui perdiendo el conocimiento. Cada vez me quedaban menos fuerzas para tratar de librarme de esos sujetos que me sostenían, mi vista se comenzó a nublar, para que finalmente se oscureciera toda mi visión a mi alrededor. De ahí, ya no me acuerdo de absolutamente nada más. De forma intempestiva, desperté en una cama con sensaciones de mareo, y un debilitamiento físico, más un dolor lineal desde mi ombligo a mi pecho, pero que no me dio gran dificultad en poder moverme un tanto. Me veía en una sala que supuse un cuarto de hospital. Me habían adormecido con esa mascarilla, y me dejaron en este lugar. Y fue en eso que lo deduje. Estos bastardos me intervinieron quirúrgicamente, y de seguro resulté ser portador de la enzima que Selena me habló antes. Me sacaron esa cosa de mi organismo para complementarla con la porquería que estaban creando. El virus Z positivo, como mencionó ese doctor Marchant en su texto de la red profunda. Cuánta razón poseía él con las cosas que vivió, y explicaba allí. De manera repentina, se me vino como un rayo a mi mente, mi padre, Selena, y Joel. Estaba con la maldita incógnita de qué pudieron haberles hecho a ellos. Tal vez lo mismo que a mí, o algo diferente, o quizás nada, pero esa nada era una posibilidad de 1 en 1 millón, por más que anhelara eso.
Tampoco quería que esos malnacidos le hubiesen puesto sus manos encima. Fui volteando mi cabeza, y me di cuenta que no había nadie más en el cuarto. De ahí supuse que a los que portábamos la enzima, nos traerían a una especie de sala como esta. Creo que aguardé aproximadamente unos 3 minutos, y luego me levanté como pude. Andaba trayendo un camisón de paciente, y al observar por varias direcciones no ubicaba mi ropa por ningún lado. Caminé con dirección al baño, y entré. Me estuve viendo al espejo, me mojé la cara porque estaba sintiendo un ardor en ella como de fiebre, además de otro dolor ligero en mi espalda, cerca de mi hombro derecho. Me saqué el camisón, y al ir mirando bien, noté que se trataba de una marca. No obstante, esta no era cualquiera. Resultó ser nada menos que el estúpido símbolo de ese grupo de lunáticos. El sello de la organización. Estos psicópatas me marcaron como si fuese un maldito ganado. Esto es lo que le hacen a las personas que secuestran, y acaban por experimentar. Más tarde, me puse el camisón, y salí del baño. En eso entra otro tipo con vestimenta de cotona blanca con una maleta que arrojó a la cama donde estuve acostado. Lo acompañaban 2 sujetos con apariencia militar armados con rifles, y me dijo que abriera la maleta porque dentro de ella estaba mi ropa. Me pidió que me vistiera, y me explicó que tenía 5 minutos para aquello. Le pregunté por los que andaban conmigo pero no me quiso dar ninguna respuesta. Solo me adelantó que pronto lo sabría, y que debía ir con ellos a una entrevista con su máximo líder. El hombre tan despreciable que el padre de Selena describió en su post. No comprendía por qué ese sujeto querría hablarme. Tal vez lo que me contaría, tendría relación con la enzima que me sacaron. Eso fue lo que supuse, mientras me iba vistiendo. Cuando terminé de hacerlo, me fueron conduciendo por un estrecho pasillo con paredes metálicas por casi un cuarto de hora. Llegamos a lo que se apreciaba como una compuerta. El sujeto de cotona extrajo un curioso aparato negro con un botón rojo, que lo presionó, y donde en la parte superior vi una luz verde que se encendió al hacer tal acto. De pronto, confirmé que en realidad sí era una compuerta, ya que ésta se fue abriendo automáticamente. Me obligaron a entrar, y aquellos hombres se marcharon, justo en el instante en que la compuerta se fue cerrando. En el interior se observaba un panel que se asemejaba a un mesón como de escritorio, y 2 sillas. Una delante, y la otra detrás del extraño mueble. Sin embargo, no se veía nadie más que yo al interior de este lugar. Estaba completamente solo en el despacho. Pero de manera repentina, sucedió lo que consideré inexplicable. Una nueva compuerta se abre, y veo entrar a un hombre corpulento, como de 1,90 m de estatura. Proyectaba una seguridad en sí mismo consternadora. Pero más que eso, reflejaba un grado de intimidación sorprendente. A tal punto que a decir verdad, me llegué a sentir realmente asustado por su presencia. Luego se posicionó detrás del gran panel, se sentó en su silla, me quedó observando con una mirada burlona, y sonriente. Se presentó con el nombre de Roy Fisher, y me invitó a sentarme en la otra silla para quedar frente a él. Este resultó ser el hombre del que ese médico científico, Juan José Marchant, se refirió como el diablo, más bien, el alma del diablo. El líder de la organización terrorista que es responsable de las desapariciones de mucha gente por los estados del país para crear ese maldito virus, lo tenía frente a mis ojos. La cabeza, o el cerebro de la Brigada Negra, estaba delante mío. No lo podía creer con sinceridad. Te preguntarás por qué a ti, a tu padre, y a tus amigos, los trajimos a esta base secreta en Santa Bárbara. También debes estar en la duda del motivo por el cual les ordené a mis hombres una entrevista personal conmigo. Pues bien, descubrimos que eras uno de los portadores de las enzimas que necesitamos para nuestro proyecto. Claro que eso no lo sabíamos hasta que el médico que te trajo a mi despacho te hizo un chequeo cuando permanecías inconsciente, y debido a eso que se descubrió de ti, se te intervino quirúrgicamente. Mi plan maestro es desarrollar un virus muy poderoso que nos dará el control no solo de los Estados Unidos, sino que igual del resto del mundo. El chico que estaba herido de bala en su brazo se recupera en una sala del 2º piso. Tu novia se mantiene en otra cercana a la tuya. Ambos igual fueron revisados, y no tienen la enzima en su organismo, de modo que no les hicimos nada más después, pero se conservan en rigurosa vigilancia. En cuanto a tu padre, estuve a punto de asesinarlo yo mismo, sin embargo decidí al final no proceder, y fue liberado hace 3 horas, a cambio de 2 cosas muy relevantes. Una consiste en que no abra su bocota, guardando silencio sobre lo que hacemos, y la otra razón, fue gracias a la enzima que logramos extraerte. Y es aquí donde viene lo interesante. Hemos averiguado asuntos de tu vida, por supuesto gracias a tu padre, sabemos que estudias periodismo, con lo que me dio la idea loca de que trabajes para nosotros. Y te preguntarás en qué aspectos precisos nos puedas servir, yo creo que quizás en muchos.
No me mires con esa cara de temor, muchacho. Si se cumplen las dos condiciones que impuse, a tu padre no le pasará nada que no quiera, y que tú no quieras. Tu madre y tu hermano, tampoco serán secuestrados por la organización. A tu chica, y a tu amigo herido, se les hará igual esta proposición, a cambio de no terminar cortados en pedazos. En decenas de pedazos. O en cientos de pedazos. O en una de esas, en miles como picadillos. Ahora sería bueno saber, ¿qué opinas al respecto, jovencito? Me exclamó con una expresión tan fría que me dejó impávido a inmensa escala. No entendía cómo este malnacido se había tomado hasta el rato de averiguar cosas sobre mí al interrogar a mi padre. No lo culpaba por haberle dado toda esa información a este desgraciado, más bien lo comprendí como su medio desesperado, o el que se le ocurrió en el momento para salvarse, y de paso salvar mi vida, la de mi madre, y la de mi hermano. Era impresionante cómo este sujeto se ponía a explicar con absoluta normalidad la maldita locura que planeaba llevar a cabo, y de atreverse a pedir que trabaje para él. De acuerdo a lo que mencionó sobre mi padre, me reflejó un semblante que seguro lo hizo suponer que yo no le estaba creyendo en demasía sus palabras. Hasta que encendió un monitor que se hallaba a un costado de su despacho, y en efecto escuché a mi padre mencionar mi nombre, y confirmar que verídicamente fue dejado en libertad. Acto seguido, el sujeto apagó el monitor, y volvió a mirarme con aire siniestro. Espere un momento. La chica que venía conmigo no es mi novia, pero me preocupa qué fue lo que le hicieron en verdad, por mucho que me diga que no fue así. Sé que pedirle a usted que a ella también la libere sería demasiado, pero necesito asegurarme igual que de verdad no le harán nada después. Y no piense que por haber dejado en libertad a mi padre, le vaya a manifestar agradecimiento, debido a que esa es una de las cosas que busca imponerme para que le colabore en esta base. Aceptaré lo que me dice, siempre y cuando me garantice que a mi padre no le ocurrirá nada, ni tampoco les harán daño a la chica, y a su hermano. Le intenté condicionar. Vaya, pensé que esa linda chica era tu novia. No sé si ella te contó que con su hermano son hijos de un médico experto en bioquímica, que fue uno de nuestro grupo de destacados científicos, y que huyó de esta base con un ex soldado que nos traicionó. Resultó ser una maldita rata asustada, pero no tardamos demasiado en encontrarlo. El muy cobarde se voló la tapa de los sesos, antes que me lo trajeran. Era obvio que deseaba evitar las innumerables torturas a las que tenía en mente someterlo. No obstante, su cuerpo me lo trajeron igual, y ordené que arrojaran su cadáver a una fuente de ácido que lo carcomió, desde la piel hasta los huesos. Bueno, ni tu padre ni el resto de tu familia correrá peligro a cambio de que trabajes para nosotros. Vuelvo a ser enfático para tu tranquilidad. A nadie le tendría por qué pasar nada que tú no quieras, si colaboras para la organización. Y cuando veas a tu amiga, infórmale lo que le sucedió a su querido padre. Ese es uno de los premios que se ganan los que tratan de pasarse de listos con la Brigada Negra. No se te obligará a participar en los experimentos, pero se te dará a conocer tus labores a partir del día de mañana. Me vociferó en un tono más que amenazante. Y yo continuaba sin tener la comprensión real del por qué este tipo iba a desear que le colabore en su desquiciado plan. Sin duda estaba en presencia de un loco, mas no de uno cualquiera. Este era un maldito loco peligroso. Sin embargo, había una cosa que estaba descubriendo, y eran asuntos de los cuales Selena no me contó. Tal vez porque no le dio el tiempo para aquello, o quizás debido a que ella misma desconocía. Y lo peor iba a ser tener que decirle a ella, y a Joel, la forma horrible de lo que hicieron con el cadáver de ese Dr. Marchant. Todos esos pensamientos se daban en mi cabeza, mientras que ese tal Fischer se puso a observarme. ¿Qué es lo que te ocurre, muchacho? Te quedaste callado por largo rato. Se nota que estás temeroso con todo lo que has pasado desde que te trajimos a la base, más lo que te he informado respecto a nuestro proyecto. En una de esas, nos puede ser de utilidad para dar con el componente ideal que necesitamos para tener listo el virus, y una vez que lo consigamos, realizaremos una enorme cantidad de copias para distribuirlas por cada estado de la nación. Agradece haber sido portador de la enzima, de lo contrario tú, la chica con su hermano, y tu querido padre ya estarían muertos. Quiso seguir explayándose en sus dichos hasta que me atreví a interrumpirle con más miedo que ganas. Disculpe, señor. Quiero hacerle una pregunta, aunque suene insistente. ¿Por qué yo? Le indagué. ¿Acaso piensas que te elegí por ser muy especial, o por ser inteligente? Por favor, muchacho, no seas presumido. Solo decidí que trabajaras para nuestra organización simplemente porque se me ocurrió. Bueno, ahora puedes retirarte y regresar a la sala en donde despertaste. Dispones de 3 horas para ver a tus amigos, y más tarde se les citará una reunión donde se les va a decir lo que deberán hacer en adelante. Esta es la primera y última vez que me verás en persona, puesto que a partir de mañana viajaré a Rusia, que es el lugar donde se encuentra la base principal, vale decir la casa matriz.
Dejaré a un sublíder a cargo de este recinto. Pronto lo conocerás, y deberán acatar sus órdenes. Un gusto conocerte, Nathaniel Capelletti. Es momento de retornar a tu cuarto, y a tu nueva vida. El comandante Random será tu nuevo jefe. Me acabó de exclamar, al indicarme con el dedo la compuerta secreta por donde me hicieron entrar hace un rato, como dando la señal de que saliera por esta en la brevedad posible. Iba a continuar preguntándole por más cosas, sin embargo no tuve otra opción que acceder. Fue en ese instante en que entendí aquellas palabras escritas de ese científico del Post, cuando declaró sentirse entre la espada y la pared. Trabajó para esta bola de lunáticos en contra de su voluntad. Y tanto yo como Selena y Joel, íbamos a pasar idéntica situación. Y por supuesto no éramos los únicos. De ahí me acompañaron 2 soldados armados para finalmente llegar al cuarto de donde salí antes. Era mi instancia de arreglarme, y partir a la sala en donde tenían a Selena para verla. Necesitaba más que nunca estar a su lado. Una hora completa transcurrió desde que tuve esa desagradable entrevista con el líder máximo de la Brigada Negra, luego de haber sido conducido por el estrecho pasillo por 2 guardias armados. Y ya en menos de 5 minutos, estaba listo y dispuesto para salir nuevamente del cuarto para emprender mi camino a la sala en donde se hallaba Selena. Creí por un momento que debido a su molestia conmigo por lo sucedido, mantendría una respuesta de su parte más hostil incluso que aquella vez que nos habían atrapado en ese callejón. Presentía su indiferencia, mas mi necesidad por verla sana y salva me era más fuerte. Por ningún motivo deseaba que le hicieran algo parecido a mí, por mucho que no haya sido portadora de esa enzima especial que buscan. Ni bastante menos que ese maldito de Fischer no cumpliera con su palabra, y llegaran a someterla a deleznables experimentos. Era curioso, pero ya al ir descubriendo el poderío de la Brigada Negra, me dio por imaginar el barrio en donde vivía con mi familia, y por obvias razones no solo pensé en mi gente, sino que también en el resto de las personas, incluyendo la vieja loca de los Montgomery, el adefesio sin cerebro de Ranger, su prima altanera, mi amigo Javier, y en Isabela que aunque dejé de considerarla como novia, al irse alejando cada vez más de mí, y perder el contacto me preocupaba su integridad. Un soldado me esperaba a la puerta de la sala, y cuando estaba preparado, me fue conduciendo al sitio donde ubicaría a Selena. En verdad fue poco lo que avanzamos. La chica resultó estar a solo 2 salas de la mía. Opté por ingresar solo, y el soldado asintió por fortuna. Tal como lo supuse, fue un sitio con ambiente de sala de hospital. No se veía a nadie alrededor mientras iba dando mis primeros pasos. Hasta que me dio por mirar a una cama que se hallaba al fondo, y vi una joven sentada con la cabeza a gachas, y contemplando unos dibujos en un cuaderno. Pasaron un par de segundos, y resolví de quién se trataba. Era ella. Nada menos que Selena, que al percatarse de mi presencia, me indicó con la mano que fuese a su ubicación. No pude evitar que se me esbozara un nivel de asombro más que de alegría. Puesto que la chica me sonrió de un modo tan dulce que jamás le había percibido. Me acerqué donde ella, y me senté a su lado. Se apreciaba más hermosa que nunca con un vestido rojo, que se moldeaba perfecto a su figura. Pero lo que verdaderamente me estremeció fue su rostro angelical, su suave cabello negro azabache, y sus expresivos ojos verdes llenos de luminosidad. Nos quedamos observando por un largo rato como 2 locos, pero de esos que contenían un sentimiento bello que no se atrevían a expresarse. Se estaba produciendo un instante mágico entre ambos. Era como si en ese pequeño lapso de tiempo, nos fuéramos olvidando de la maldita Brigada Negra, del bastardo de Fischer, de sus monigotes que tenía de soldados, junto con esos científicos sin escrúpulos, de los secuestros, de los experimentos, y de ese asqueroso virus que pretendían elaborar. A fin de cuentas, de todas las cosas que nos estaban ocurriendo. No me importaba esa estúpida enzima que tenía en mi organismo, de hecho le agradecía a la maldita naturaleza que ella no tuviese lo mismo que yo, para que no se atreviesen a tocarla con sus manos inmundas esta bola de psicópatas. Sé que parecía un anhelo de mi parte un tanto burdo, al estar con miedo igual en mi razonamiento, de que acabasen de igual forma a hacerle algo indebido. Me ponía dichoso verla con sus obras, aunque fuesen en un simple cuaderno. Hasta que nuestras miradas sin pronunciar ni media palabra, se fueron disipando, al comenzar a charlar. Me informaron que eras portador de la enzima, cosa que yo intuía desde que te conocí, pero me aclararon que solo te la sacaron, y de paso te marcaron con el símbolo de la organización. Eso es lo que les hacen a las personas que están en tu condición, y me alegra saber que nada más te hicieron. También supe que hablaste con el líder en su despacho. Estaba realmente preocupada por ti.
Quería pedirte disculpas también por haber soportado estoicamente mi grado de antipatía, al culparte de manera injustificada por todo lo relacionado con la Brigada Negra. Joel estaba en lo correcto, nada de esto es tu culpa. Mira, necesito que veas algo que no captaste con anterioridad en la página de internet que publicó mi padre. Aquí está. Me exclamó al ir mostrándome un dibujo que aparentaba ser un mapa. Luego me señaló que se trataba de un plano bien detallado con puntos rojos y negros marcados en cada zona específica. Me explicó que los puntos rojos representaban las cámaras de vigilancia instaladas por toda la instalación de la base. Y los puntos negros eran los lugares donde no habían, pues se podía conversar de forma tranquila, sin el temor de ser grabados. Debí suponer antes que estos locos nos estarían vigilando con esas cosas igual. Eso fue por no haberme dado el tiempo de no revisar más a fondo el contenido de esa página. Sin duda estaba ante una nena astuta y analítica. No obstante, el simple hecho de mencionarme su padre me dejó en jaque. No hallaba el método indicado, o el menos doloroso, para comunicarle la atrocidad que hicieron con él, una vez que lo sacaron muerto desde su escondite. Solo atiné a bajar mi mirada, y ser dominado por un silencio tan incómodo como mis ganas de confesarle que no paraba de pensar en ella. En eso la chica irrumpió. Al parecer no te muestras muy asombrado por el mapa que copié de esa página. Me tomó su buen tiempo en dibujarlo, sin que se me olvidase algún detalle importante. Pues que debes decirme una cosa grave. Intuyó Selena. No estoy así por el mapa que dibujaste. Incluso me sorprende gratamente que lo hayas hecho también. Es otro asunto. Se trata de tu padre. Hablé con ese tal Fischer en su despacho, y me dijo que... No. No sigas hablando. Interrumpió Selena y luego prosiguió. Dieron con el lugar donde se escondía, y lo asesinaron. Sé que era eso lo que me ibas a comunicar. Me duele mencionarlo, pero era eso lo que le esperaba. Se puede correr de la Brigada Negra. Pero escapar es lo que nunca se podrá. Hace como una hora, entraron 3 soldados donde me mostraron un video horrible. Era mi novio, mutilado en 4 partes. Aquello me puso triste, no por haberlo amado, porque en ese punto te estaría mintiendo. Jamás lo amé, ni sentí nada especial por él, mientras estuvimos de pareja. Siempre fue un maldito celópata. Pero me entristecí por él siendo una persona, y porque una pizca de cariño llegué a tenerle. A pesar de ser lo que fue, no se merecía un destino así. Y ahora me percato que mi padre está muerto. Al menos me queda de consuelo perdonarlo por sus errores. Creo que enterarme de noticias como estas tan macabras, formarán parte de mi vida, y deberé acostumbrarme. Finalizó en sus dichos Selena con aire languidecido. A decir verdad, cuando encontraron a tu padre, él ya se había suicidado. Se disparó en la cabeza, y después lo trajeron a la base. Arrojaron su cuerpo a una fuente con ácido. Es lamentable lo de tu novio. Yo tuve una relación con una chica, de la cual no he recibido noticias de su paradero. Es posible que se haya olvidado de mí, porque perdimos contacto por el tema de los atentados y los secuestros. Estaba presente la atracción física pero no el amor. O al menos lo que opino sobre amor. Debió ser muy chocante para ti, ver la forma tan horrible en cómo le dieron muerte a tu novio en todo caso. Estos cerdos no respetan a nadie, y para peor, se atreven a mostrar sus atrocidades en videos. Te juro que si pudiese detenerlos, no dudaría ni un solo segundo en hacerlo. Le informé compartiendo su estado de recelo y tristeza. No me habías dicho antes que tenías novia. En una de esas, es verídico que te olvidó. Si no se ha preocupado de contactarse contigo, es por algo pienso yo. En lo que respecta a mi padre, deduzco entonces que no soportó sus sentimientos de culpa. Es probable que Joel no se ponga tan consternado como lo podríamos imaginar. Eso se debe a que lo odia por lo que hizo. Muy pronto pediremos autorización para ir a verlo a su cuarto. Espero que se esté recuperando de su herida en el brazo. Con respecto al mapa que dibujé, no estoy segura de que sea exactamente como está la base en la actualidad, ya que cuando hice la copia, han pasado varios meses, y desconozco que si habrán hecho algún cambio en las instalaciones, o no. Pero presumo que de aún ser así, debieron ser muy pocos. Trataremos de ubicarnos en las zonas de puntos negros para no ser vigilados por las cámaras. Si no nos han matado, es porque a Joel y a mí nos obligarán a trabajar para ellos, como en tu caso. A todo esto, ¿qué pasó con tu padre?, inquirió Selena, al manifestarse con mayor confianza en mi presencia. Pues en efecto, mi padre fue liberado, a cambio de que él no los delatara, y de pedirme colaborar con su desquiciado proyecto tal cual como lo intuías. No concibo dimensionar todavía en qué me necesitarían estos sujetos. Ese mapa que dibujaste nos servirá de mucho para que podamos charlar con más calma, al saber en dónde están instaladas las cámaras.
El líder me dijo también que partiría mañana rumbo a Rusia, que es la casa matriz de la organización, y que dejaría a cargo a un tal Random como su líder. Si ese tipo es como él, no creo que veamos grandes diferencias. Le acabé de relatar. Eso que dijiste al final es más que obvio, si prácticamente los sublíderes deben ser igual de cerdos que ese maldito de Fischer. Debemos ser cautelosos, si le vamos a contar a mi hermano tanto lo que dibujé, como lo de nuestro padre. Y debido a eso último, sinceramente es una incógnita la forma en que va a reaccionar. Bueno, es hora de que vayamos a ver a Joel. Me exclamó para luego cerrar su cuaderno, levantarse, y salir conmigo de la sala. No sentimos la necesidad de pedir ninguna autorización al no ver a nadie rondando por el pasillo estrecho, de modo que subimos al segundo piso, aún así vimos a un guardia cerca de la escalera de la planta de arriba, y le preguntamos con más intimidación que con inquietud, en dónde estaba Joel. El tipo nos indicó con el dedo la sala en la que se encontraba, y partimos rumbo hacia allá. Me sentí algo aliviado al no estar siendo conducido más que por la propia Selena, y no por un soldado. Hasta que pudimos entrar a la sala en donde se ubicaba Joel. Y en esta ocasión vimos a 4 personas más allí dentro. Secuestrados en camas de hospital como en nuestro caso. Tampoco en ese sector habían guardias vigilando, así que nos acercamos a Joel con mayor tranquilidad. Se apreciaba más repuesto de su herida, y nos saludó con afecto. Le informamos sobre la enzima que me hallaron, el mapa dibujado por la chica, le hablé de la liberación de mi padre, y con eso se nos pasaron un par de minutos al estar conversando amenamente. Hasta que Selena optó por decirle lo ocurrido con el señor Marchant, no sin antes darle un cálido abrazo a su hermano, a escaso límite de sollozar, pero con ligereza. Y como era de suponerse, su semblante de alegría por vernos, fue cambiando a uno de cólera, mezclado con un marcado rencor. Imaginé que era lógica su reacción después de confesar un importante nivel de odiosidad por lo que su padre había hecho, aunque a los segundos posteriores percibí de él mismo que en el fondo algo de pena llegó a invadirlo. Como diminutos vestigios de un cariño de hijo que para el exterior intentaba ocultar. Aún así debíamos aprovechar las pocas horas que disponíamos libres para compartir además con los otros secuestrados que acompañaban a Joel en el cuarto. Puesto que el día de mañana sería el comienzo de lo verdaderamente avasallador y crudo para el resto de nuestras vidas aquí en una de las bases secretas de la Brigada Negra. Un nuevo futuro incierto se nos presentaba a los 3. Un día transcurrió desde que esos hombres de la Brigada Negra nos secuestraron, y prácticamente de gesto milagroso, dejaran en libertad a mi padre. Me preguntaba si él podría emprender un viaje tan largo solo desde San Francisco hasta Nueva York. Sentía que solamente podría resignarme a que mi padre se las arreglaría de alguna forma para alcanzar su viaje, y una vez que llegué a casa, explicarles a mi madre y a Rich lo sucedido conmigo, imaginando la reacción de impávidos que ambos tendrían. Yo ya estaba vestido, y dispuesto para salir a lo que debía ser mi primera tarea en la organización. Conocí al famoso comandante en jefe de la base, el nuevo sublíder que ese psicópata de Fischer dejó a cargo. Como era de esperarse, resultó ser tan puerco y despiadado que ese alemán con complejo de nazi. Sin embargo, ya le informaron lo que yo iba a realizar dentro del recinto. Al menos por una parte, me conformaba con no ser obligado a participar en los experimentos, cosa que me fue calmando de cierta manera. Pero sí me requerían para dedicarme al trabajo que consideré más humillante que me pudo tocar. Y se trataba de limpiar las cámaras de mantenimiento, donde encerraban a los secuestrados que no portaban la enzima, trapear los pasillos, y hacer vigilancia de punto fijo en algunos sectores de la base como si fuese un maldito guardia de seguridad. Ese mal parido de Fischer no podía darme un empleo más de baja clase. Tantos años estudiando periodismo para acabar barriendo, vigilando, y limpiando la mierda que dejaban sus experimentos. Suena cruel, y hasta medio arrogante lo que estoy diciendo, pero era así como me estaba sintiendo en ese instante. Por lo menos, no me hacían torturar a nadie, aunque a veces me invitaban a contemplar las cosas horribles que implementaban esos desquiciados con la pobre gente que sometían a sus aberraciones. Selena y Joel por su parte no eran la excepción, ya que a ellos se les encomendó los mismos trabajos que a mí. No obstante, los 3 no éramos los únicos, ya que otros chicos como de mi edad se desempeñaban de idéntica labor. Uno de ellos, era un sujeto joven igual, de unos 23 años, y que lo conocimos con el nombre de Arturo. Con él comenzamos una sincera y prometedora amistad. Nos contó que fue separado de una chica que le gustaba en la localidad de San Diego, y que nombró como Alicia. Y por mucho que intentase ser radical en sus aseveraciones, respecto a esa posibilidad alocada de nosotros, por buscar la manera aunque fuese remota de escapar de aquí, en el fondo yo sabía que sus palabras del corazón, decían algo muy distinto.
Siempre nos recalcaba que intentar huir de la base era imposible, y que más temprano que tarde, nos terminarían por encontrar. Y en ese caso no nos traerían de vuelta precisamente para trabajar limpiando, ni vigilando nada. Por razones obvias, correríamos la misma suerte que la gente, con la que hacen todo tipo de barbaries inhumanas. A Arturo, al igual que yo, le sacaron la enzima especial que portaba. Todavía no dimensionaba qué clase de virus potente desarrollarían con eso al final. Tampoco imaginaba el componente químico que les faltaba, y en una de mis suposiciones repentinas, pensé que quizás en una de esas jamás lo hallaría. Y fue así como transcurrieron 3 semanas, sin más novedades que aquellos trabajos descritos anteriormente, y acudir con mis amigos a presenciar las bestialidades de los experimentos, que ya casi por obligación nos llevaban los soldados mandados por los científicos. Cada hecho del que fuimos testigos fue horripilante. Fue ahí donde apreciamos cómo a un hombre de avanzada edad se le realizaban potentes descargas eléctricas, con aquel aparato donde recordé que el facultativo Juan José Marchant nombró como generador molecular, en ese artículo que publicó en ese sitio de la red profunda. Luego llegaron a someterlo a dolorosas pruebas con fuego, y de paso inyectarle una jeringa infectada con el propio virus que llevaban en proceso. Pero lo que más me impactó, fue la ocasión en que lo encerraron en una cámara, donde se le arrojaba un gas tóxico, acompañados de golpes de radiación. Otros gases que se les rociaba, eran de otros elementos nocivos para el organismo, que noté que le producían fuertes dolores de cabeza, porque el sujeto se tomaba con las manos, allí profiriendo gritos de estar padeciendo una intensa molestia en su cráneo. Otro de los efectos que se le manifestaba, fue de vómitos de una gran cantidad de espuma amarillenta, además de irse empalideciendo su piel de a poco. Y lo más extraño, fue que de su frente, le empezó a salir una protuberancia venosa. Sin ir más lejos, una cosa que al día posterior me percaté, que era más grande esa cosa asquerosa, y que la estatura de ese sujeto aumentó como en 40 centímetros. ¿Qué demonios le están haciendo a ese hombre? ¿En qué rayos lo van a transformar? Murmuraba para mis adentros, mientras los científicos tomaban nota de lo acontecido. Definitivamente a ese tipo, le estaban haciendo pasar por una de las peores torturas inimaginables, nunca antes vistas. No comprendía en qué clase de cosa lo iban a transformar. La indignación, la pena, y por sobre todo la impotencia de no poder hacer nada para ayudar a ese señor, me invadían a cada momento. No quería siquiera pensar en lo que sufría ese hombre, por la causa de estos bastardos. Me parecía impresentable que esos médicos no mostrasen una sola gota de emoción por las atrocidades de las que fueron partícipes. Este es el primer prototipo que hemos creado. Lo bautizaremos con el nombre de radioactivo. Esperemos que este nos sirva. Lástima que su estúpido organismo rechazó la enzima que le implantamos. De todas formas, lo seguiremos estudiando para ver a futuro si es de utilidad. Comentó el facultativo con una increíble y absoluta normalidad. El nuevo sublíder daba la impresión de disfrutar sádicamente, con cada tortura, que se le iba procediendo a ese señor. No solo eso. Descubrí que algo más pretendían estos dementes con las enzimas que extraían de nosotros. Cambiarles la apariencia física y psíquica, a las personas que sometían a sus aberraciones, aunque continuaba sin intuir el motivo que tendría. Al rato, me hicieron salir al patio. Fue curioso, pero acabé por agradecer que me obligasen a salir. No iba a estar dispuesto a seguir viendo abusos tan deleznables como ese que vi. De pronto, me dio por caminar por los pasillos exteriores. Pese a todo lo horrendo que me ordenaron ver, ocurrió una coincidencia maravillosa. A los pies de una escalera que daba justo al segundo piso de una torre de vigilancia, se hallaba la chica que a cada día me cautivaba con su semblante angelical, sus ojos brillantes como las estrellas más resplandecientes, a punto de convertirse en supernovas. Era ella. La mujer que me trasladaba sin quererlo tal vez de su parte, a un mundo diferente, lleno de sueños inútiles, pero tan hermosos como un arte sublime. Un mundo sin atentados terroristas, sin secuestros, sin experimentos crueles, sin brigada negra, sin maldad. Ahí me puse a observarla. Ahí estaba la dulce Selena, más bella que la noche silenciosa. Me saludó con la mano, y me invitó a sentarme a su lado. Me guiñó un ojo, como dándome a entender que en ese sitio preciso, no había ninguna estúpida cámara que nos espiara ese momento, que fue mucho más de los dos que la maldita situación, por la que pasábamos todos los que trabajamos obligados para esos enfermos. Me acerqué a ella, y comenzamos a charlar. Me alegra bastante que nos veamos de nuevo en este día. Mejor dicho, en un maldito día infernal dentro de la base secreta de estos locos. Supe que te obligaron a ver ese extraño experimento que le estaban realizando a ese señor.
Debió ser una experiencia traumática para ti presenciar tales aberraciones como esa. No te comenté antes, pero ayer escuché a escondidas a 2 científicos discutir. Mencionaron un siguiente paso de su desquiciado proyecto, que tenía que ver con especies de armas humanas de destrucción masiva. Hablaban de prototipos, pero desconozco qué quisieron decir con aquello. Oh vaya, disculpa. Estoy arruinando el momento bonito que estamos compartiendo con esas tonterías que te dije. Espetó, y se expresó un tanto apenada por sus palabras agachando su cabeza. No te disculpes, si es comprensible que te haya dado por hablarme de ese asunto, cuando estamos dentro de una base secreta de una organización. No es ninguna tontería. A mí me da demasiada alegría volver a verte también. En efecto, me hicieron ver cosas atroces. Y como has aludido el tema, creo ahora deducir en algo, la finalidad real que buscan con el virus que han ido desarrollando. Tal vez intentan convertir a los secuestrados en armas contra la población. Eso explicaría las pruebas de resistencia que les implementan a cada uno. De corroborar todo aquello, estamos tratando con gente mucho más peligrosa de lo que imaginábamos antes. Asentí, aún sabiendo que su dulce compañía me pedía a gritos cambiar la plática que sosteníamos. Nos pusimos a charlar sobre sus nuevos dibujos, como en esa ocasión en que lo hicimos medio a la pasada tanto en su cuarto, como en ese patio de la casa donde vivió con Joel, más preciso en el hogar del señor Lasso. Y que por cierto, resultó ser más mágico, con instancias próximas de romanticismo prometedoras. Tanto así, que se fueron cumpliendo a cada minuto que pasábamos intercambiando frases, miradas, gestos, y hasta una tímida emoción oculta que nació de los dos. La de una imperiosa necesidad por besarnos, que a causa de un arrebato glorioso más suyo que mío, pudimos concretar, un segundo después que me señalase con su propia cara, una cámara de vigilancia que al darme vuelta, se veía descompuesta. Deduje gracias a ese gesto suyo, que era una cámara ciega. Estaba ante una chica tan lista, que se había tomado el tiempo de estudiar los sitios donde nos pretendían espiar. Mas aquello pasó a segundo plano. Y fue así como nos dejamos envolver por un cálido y romántico beso, que nos trasladó a otro mundo totalmente opuesto al que vivíamos. En ese mundo no existía nada de la cruda realidad que nos atacaba a diario dentro de la base. Ni crueldad, ni gente que juegue a ser dioses, ni ninguna organización terrorista, ni nada. Sentir sus labios fue lo más sublime y relampagueante sentimiento. Yo lo sentí así. Y ella igual lo sintió así. Luego caminamos por los pasillos oscuros exteriores, y nos metimos dentro de una pequeña bodega. La suerte no podría estar más a nuestro favor. El lugar se apreciaba ordenado, y con un espacio lo suficientemente amplio para que acomodáramos un par de colchonetas, una arriba de la otra, y que hallamos en perfectas condiciones. Era como si todo ese momento hubiese sido hecho únicamente para los dos. Cerramos bien por dentro para que nadie nos interrumpiera en lo que vendría. Nuestra instancia de amor y pasión real. Luego Selena se quitó su playera, para acto seguido abalanzarse hacia mí, y comenzar a besarme apasionadamente. Dejó caer su esbelto cuerpo sensual encima mío, y como el escaso tiempo del que disponíamos de tranquilidad nos empezaba a acechar un tanto, jaló su collar de pequeñitas perlas blancas hasta romperlo con sus manos, como en un acto de seducción algo desesperado, haciendo que cada perlita cayera al suelo, donde cada una de ellas parecía buscar su lugar apropiado para rodar hacia su destino. Y ese hecho nos provocó un júbilo inminente al sonreír juntos por aquella anécdota. De ahí se quitó su sostén, dejando a la vista sus bellos y redondeados senos. Y fue así como ambos nos desnudamos, e hicimos el amor de la forma más intensa que se puede soñar. Yo acariciaba todo su cuerpo, mientras que ella jugaba con su boca, y mordía levemente mis labios, para acabar por sonreír. Mencionamos a la pasada aquella pintura que me mostró esa vez, más bien, esa obra llamada, La lujuria en el cuerpo. Era curioso, pero de algún modo nos identificamos con esos dos amantes en pleno acto. Uno que estábamos representando al unísono, de sumergirnos en una intensa pasión. No deseaba que aquello tan esplendoroso que compartíamos se nos agotase. Pues obviamente, queríamos que no se apagara nunca, esa instancia llena del más puro romance, y más grande que toda la maldita brigada negra. Era la instancia en que se unían, los cuerpos y almas de dos seres que se aman con locura. A fin de cuentas, dos almas de una esperanza, luchando contra otra alma. La del diablo. Han pasado varias semanas, desde que estamos trabajando obligados para la organización.
Durante aquellos días, ocurrió un hecho del que debí suponer, y que había olvidado de las propias palabras de Fischer, cuando me mencionó estar al tanto de mis estudios de periodismo en aquella entrevista que tuve con él, antes que partiera a la base que usan como casa matriz en Rusia. Pues a raíz de todo eso, el sublíder acabó por ordenarme buscar información sobre el componente químico que les faltaba para la creación total del virus Z positivo que tanto tenían en sus planes. Me ofrecieron una computadora muy moderna, con conexión a internet a gran velocidad. Selena y yo, ya llevábamos una linda relación de novios, donde en una quimera compartida entre los dos, teníamos el sueño de un futuro juntos, alejados de todo peligro, además de creer en poder salvar a Joel, Arturo, y al resto de los secuestrados trabajando sin nuestro consentimiento. No obstante, esas ilusiones se fueron diluyendo de forma paulatina. Y por amenazas de muerte en contra de mi novia, y de mis amigos, por parte del puerco del comandante Randon, no me quedó más remedio que acatar su mandato. Me preparé estudiando biología humana, sobre diferentes tipos de virus, bacterias, y componentes químicos que se pudiesen mezclar con los avances del mal que estos locos lograron obtener. Me metí a decenas de páginas para intentar dar con el componente químico ideal que necesitaban, pero de tanto escudriñar hasta por la Deep Web, no conseguía los resultados requeridos. Hasta que una tarde, mejor dicho, una maldita y desgraciada tarde, me informé de un meteorito que cayó en la zona de Nuevo México. Y al ir analizando las micropartículas que liberó el objeto al estrellarse contra la Tierra, formaban una poderosa bacteria que atacaba al cerebro de quien la padecía, borrándose sus recuerdos, para terminar mostrando un comportamiento animal, que iban desde lo agresivo, hasta instintos canibalescos. No podía creer lo que estaba viendo en ese momento. El elemento que precisamente les falta a estos malnacidos, es muy probable que sea esa micropartícula de aquel meteorito. Lo deduje de inmediato, sin embargo, un leve arrebato que se me iba a expresar, me incitaba a deshacerme de toda esa información. No quería que estos infelices se enterasen de este material. Pensé que si les decía que todavía no encontraba los datos que me pedían, me daría algo de tiempo para comunicarles a Selena, Joel, y a Arturo, de lo que hallé, más un plan minucioso para escapar de la base con éxito. Y luego de haberles informado todo aquello, nos pusimos a idear una estrategia para una escapada segura, quizás no para todos los secuestrados, pero al menos para los que pudiésemos huir. A los 2 días siguientes, con Selena averiguamos más cosas espeluznantes respecto a las micropartículas que vi por internet, ya que ella me dio un dato muy importante que encontró en la red profunda. Si esa porquería la complementaban con la otra que estos dementes tenían elaborada, daría como resultado el ansiado virus que destruiría a la humanidad. No teníamos ninguna duda. Y lo más peligroso del asunto, era que si se producía una pandemia con el virus, este se propagaría mucho más rápido que cualquier otra, si no se controlaba a tiempo. Al rato, charlamos del tema a escondidas por supuesto de las cámaras de vigilancia, paseamos por los alrededores, y nos despedimos con un ligero beso en los labios, donde ella partió a su habitación, y yo me fui a meter a una pequeña sala. Mi mente se inundaba de dudas por ese componente especial, pero de lo que sí estaba seguro, era de que esto no debía caer en las garras de la organización. Me era imprescindible no dejar ni el más mínimo vestigio de aquello. Pero las cosas se complicarían en el lapso en que soy detenido por 2 soldados armados de la organización, justo en la puerta de salida después de haber guardado en un dispositivo aparte toda la información, y de haberlo borrado del disco duro. No había espacio para más mala suerte, puesto que al voltear, veo acercarse nada menos que al comandante Randon, sosteniendo del cuello a Selena con un brazo, y con su otra mano, la amedrentaba con una pistola. ¡Hijos de puta!, exclamé encolerizado, y en un intento mío inútil por abalanzarme contra el sublíder, los soldados me dieron alcance muy fácil, donde acto seguido registraron mis pertenencias, incluyendo mis zapatos, donde en el izquierdo llevaba escondido el pendrive, con el contenido que saqué de la página, no sin antes golpearme hasta el cansancio con las culatas de sus armas en mi estómago, y en mi rostro. Era lógico que estos malditos intuían desde varias horas, que yo podría acabar por no colaborarles. Solo un grito desgarrador de Selena pude escuchar, un par de segundos con antelación de que toda mi vista se nublara, y perdiera el conocimiento debido a un último golpe que recibí en mi cabeza. Selena, mi amor, no trates de rescatarme. Si uno de los dos ha de sobrevivir a este infierno, esa debes ser tú. Nathaniel, despierta. Exclama una voz masculina, que sentí que me sonaba familiar. Y cuando fui recuperando mis sentidos, reconocí al hombre que me habló. Se trataba de Joel, arrodillado observándome.
Miré a mi alrededor, y aprecié paredes metálicas que las identifiqué al instante. Nos habían encerrado en una de las cámaras donde estos malnacidos acostumbraban a someter a sus experimentos de resistencia, la gente que capturaban, y alteraban su apariencia física de forma horrible. ¿Qué demonios es todo esto? ¿Qué rayos pretenden hacer con nosotros estos dementes ahora? ¿En dónde está Selena? Alcé la voz, mientras me iba poniendo de pie, con la ayuda de Joel. Me temo que por el momento solo podría responderte tu segunda pregunta. Yo creo que nos trajeron aquí para convertirnos en esas cosas que llaman prototipos radioactivos. Yo los he visto, y no se ven para nada normales, ni amigables. Son de piel pálida, adoptan el comportamiento como de un animal, miden aproximadamente 3 metros, y en la frente tienen una enorme protuberancia venosa. Han desarrollado cerca de una docena. Es asqueroso en cómo han transformado a esa pobre gente. A cada uno de ellos les ponen una pulsera roja con el símbolo de la organización. Todo esto, bajo los mandatos de ese cerdo de Fischer, desde la casa matriz en Rusia. Y lo último que estuve averiguando, fue que a ninguno les resultó ser compatible la enzima que le implantaron a su organismo. En lo absoluto. Me relató Joel, para acto seguido deducir por completo lo que buscaban crear estos sujetos. Estaba más convencido que nunca sobre el proyecto real de Virus Z positivo. A eso se debían las pruebas de resistencia, el arma humana de destrucción masiva, de la que me habló Selena antes, el componente especial que necesitaban, y por sobre todo, la enzima que extrajeron de cada uno de los que la portábamos. Estas se las implantan a estos seres radioactivos. Pero si su organismo les rechaza la enzima, es probable que con el tiempo, estas criaturas ya no les sirvan. No cabe ninguna duda al respecto. Están en la búsqueda de la creación de prototipos ideales para poder controlarlos. El padre de Selena y Joel nunca llegó a enterarse totalmente del plan que hilvanaba Fischer en realidad. Ese maldito es bastante más astuto de lo que sospechaba. ¿Qué es lo que te sucede, Nathaniel? Te quedaste como pensativo por largo rato. Si estás asustado, no te servirá para conmover a estos lunáticos, porque nos matarán igual. Bueno, eso es lo que presiento. O tal vez nos conviertan en radioactivos, que es otra alternativa que voy barajando. Afirmó Joel. No, no es eso que dijiste. Que nos maten, o que experimenten con ambos, solo representarían una parte del problema. Todo esto es un asunto mucho más grave de lo que te puedas imaginar. Y no es que Fischer sea solamente una mala persona. Es un monstruo. Le confesé. ¿A qué te refieres con exactitud? Me gustaría que fueses más claro en aquello. Insistió. En eso iba a proceder a responderle hasta que de pronto, las compuertas de la cámara en donde nos tenían encerrados se comenzaron a abrir. Al unísono, se va apareciendo con sonrisa burlona el sublíder escoltado por 2 soldados. Luego sacó un aparato de su bolsillo que apuntó hacia una pared, para que al final me percatase de un botón que presionó de dicho objeto. Una cortina se fue abriendo, y con Joel vimos que se trataba de un gran ventanal, donde nos miraba con expresión de temor, tristeza, y de angustia, nada menos que mi novia Selena. Presumí que estos infelices nos someterían a las mismas torturas, y nos convertirían en radioactivos, tal cual como Joel lo había señalado hace poco. Y lo peor es que la estaban obligando a ver todo ese proceso. La hermosa brillantez que me proyectaban los ojos de Selena, al estar contemplando desde el otro lado del hermético y grueso cristal que nos separaba, me estremecieron tanto, como las lágrimas que rodaban por sus mejillas. Selena, mi amor. No sabes cuánto me duele verte llorar. Quiero que sepas que pase lo que pase conmigo y con tu hermano Joel, siempre estaremos a tu lado. Y de mi parte, jamás dejaré de amarte. Hagan lo que me hagan estos psicópatas, estaré ahí para protegerte. Le intentaba comunicar de forma inútil con mi pensamiento, mientras ella continuaba sollozando, al apoyar sus bellas manos sobre el cristal. Hasta que de modo repentino, irrumpió el sublíder, con el sonar seco y lúgubre de sus pasos. Muy bien, chicos, el señor Fischer nos mandó a que los encerráramos dentro de esta cámara de torturas, aunque lo que les espera a ambos, no es precisamente ser experimentados. Más bien, se trata de hacerlos jugar un poco, y de paso probar nuestras obras recientes. Nathaniel Capelletti. Se dirigió a mí, y luego prosiguió. Te preguntarás cómo fue que nos enteramos tan rápido de tus intenciones de borrar la información sobre el componente químico que te ordenamos buscar por la red. Pues bien, un tal Raúl, que era uno de tus amigos, decidió comunicarnos todo aquello, esa misma tarde que tu noviecita y tú, andaban de patéticos tortolitos. El muy idiota nos pidió a cambio una recompensa por traicionarte, y este fue el pago que le dimos.
vociferó con una leve sonrisa desagradable, para que a los 3 segundos posteriores, alzara su brazo derecho, hiciera tronar los dedos, y de nada menos que del techo cayera el cadáver de quien hizo alusión. En efecto, era el cuerpo sin vida de Raúl, el chico que nos delató. Su cuello estaba roto, y su cara destrozada. Pero a pesar de habernos traicionado, no pude evitar sentir lástima por él. A fin de cuentas, Raúl optó por aquello, como un medio desesperado por salvarse. Y deduje que el único método que funcionase para no ser una víctima más de la Brigada Negra, era ser tan cruel y despiadado como ellos. Pero ni Joel, ni Selena, ni yo, éramos así. Por eso terminaríamos muertos de igual modo. Bueno muchachos, ahora les dejamos un parcito de nuestros juguetes, para que se entretengan un rato. Si logran sobrevivir, a la chica no le pasará nada, y ustedes volverán a sus labores habituales. Esto puede ser un hasta pronto, o sencillamente un adiós. De ustedes depende que solo sea un hasta pronto. Concluyó el sublíder, para irse retirando con sus escoltas, salir por la compuerta, y marcharse. 15 largos segundos transcurrieron, hasta que ocurrió lo más insólito, y a la vez aterrador. Al unísono se abren 2 compuertas laterales, donde de cada una de ellas, sale un prototipo radioactivo caminando en dirección hacia nosotros, y dispuestos con todo a atacarnos. Uno se va muy veloz sobre Joel, quien agarra del cuello, lo levanta con una fuerza increíble, y lo arroja donde mí, cosa que no me dio tiempo para esquivar el cuerpo lanzado de mi amigo que se estrelló conmigo, y los dos caímos a un costado. Luego el otro radioactivo se va empuñando su enorme mano izquierda, intenta golpearnos con esta en el suelo, pero en esa ocasión logramos corrernos, uno a cada extremo, evitando ser dañados por su ataque, y ponernos de pie. Acto siguiente, el radioactivo que me había aventado el cuerpo de Joel, me dio alcance, me jaló del brazo, me sostuvo del cuello, y a cada segundo que pasaba mi desesperación por zafarme de aquella bestia era de mayor angustia, puesto que esa cosa me iba ahorcando, mientras que con movimientos estériles trataba de hacer que me soltara, y pataleaba estando aterrado. Hasta que veo a Joel corriendo y saltar sobre el radioactivo que me iba asfixiando, encaramarse en él, y proferirle un puño que no le ocasionó gran daño, pero que distrajo al radioactivo que me soltó, donde caí al suelo, pero que de un manotazo derribó a Joel, tirándolo varios metros. De ahí, esa cosa intentó darme un pisotón que iba directo a mi cara, no obstante pude moverme con rapidez, y esquivar al otro radioactivo que intentó agarrarme. Y al escaso rato, me fui acelerando con mis pasos para ubicarme al lado de Joel. Aquellas criaturas se voltearon, y nos observaron con una evidente ira. Estábamos impávidos, sin pensar qué hacer en ese momento. De modo que esos son los prototipos que me dijiste hace unos minutos. Se les nota además, por las pulseras rojas que portan en sus muñecas. Esas malditas cosas nos matarán si no hacemos algo al respecto. Tendremos que defendernos, pero no tengo idea con qué, son muy grandes y fuertes. Le comuniqué asustado, mientras ojeaba parcialmente el ventanal, por donde nos miraba Selena con expresión de miedo en su angelical rostro, y en medio de 2 hombres. Un científico, y el cerdo del sublíder, que sonreía de forma muy burlona. Ese hijo de perra, se estaba divirtiendo sádicamente con nuestro miedo. Maldición. No se me ocurre con qué mierda podamos defendernos de esas porquerías. Se sinceró Joel, para que a los 2 segundos posteriores, uno de los radioactivos se fuese contra él para intentar darle un puñetazo, pero este se pudo agachar, y yo lograse esquivar un manotón que buscó darme de lleno en el rostro, y tener tiempo para darle una patada en la entrepierna, ir donde Joel, tomarlo de la mano, y alejarnos un tanto de la bestia. Sin embargo, el otro radioactivo que estaba cerca, me dio un rodillazo, lanzándome hasta estrellarme en la pared, agarra a Joel del cuello, y lo va ahorcando. Debía hacer algo rápido para salvar a mi amigo, si no ese monstruo lo mataría. Corrí lo más veloz que pude donde la bestia que aprisionaba con su enorme mano el cuello de Joel, di un salto, me encaramé sobre el radioactivo, y me puse a golpearlo 4 veces, con todas mis fuerzas en la cara. El radioactivo soltó a Joel, se sacudió bruscamente haciéndome caer también. Pero un segundo antes que la criatura buscara aplastarme con el peso de su cuerpo, noté que del bolsillo de Joel había caído igual un cortaúñas. Lo cogí rápido, esquivé el ataque del radioactivo, y le enterré el objeto que fue a dar justo a su asquerosa protuberancia, para luego apartar con una patada al otro que estaba al acecho. De ahí ayudé a mi amigo a levantarse, y nos volvimos a alejar de esas criaturas, donde a la que le clavé a medias el cortaúñas, se tomaba con ambas manos su herida, profiriendo alaridos de dolor.
Y fue en ese instante en que lo deduje. Esa protuberancia en su frente es su punto débil. Cosa que luego le informé a Joel. En eso me da por mirar de nuevo hacia el ventanal por donde nos veía Selena, que en un acto impulsivo de su parte, me indicó un fierro pegado a la pared de la cámara, pero que se apreciaba un tanto desprendido. Y ese gesto de mi novia, me dio la esperanza de poder salir con Joel vivos de ese maldito lugar. Mi hermosa chica, me estaba regalando una idea. De modo que le dije a Joel, que hiciéramos que los radioactivos nos siguieran hasta donde se hallaba ese mismo fierro medio pegado, a aquella pared metálica. El hermano de Selena entendió mi plan, así que nos pusimos a provocar a esas bestias, logrando que nos siguieran a la ubicación que pretendíamos. Pero de tanta fuerza que ejercíamos para tratar de desprender el fierro, no lo conseguíamos. Hasta que por fin la fortuna nos favoreció, puesto que un radioactivo se dejó caer sobre el objeto metálico, llegando a desprenderlo por completo. No lo pensé más, ya que en un veloz reflejo, tomé el fierro, se lo atravesé por su protuberancia, donde el radioactivo cayó muerto, y Joel en un último movimiento, hiciera lo mismo con el otro, al aventarle dicho objeto que agarró en el aire, y acabar por matarlo igual. Pasaron 5 segundos, y la compuerta se abrió. Era el sublíder, con sus 2 soldados, ingresando junto a Selena, que corrió para abrazarnos a Joel, y a mí. Y ese maldito desquiciado se puso a aplaudir, para luego decirnos lo siguiente. Muy bien chicos, los felicito. Resultaron ser más inteligentes, y buenos luchadores de lo que esperaba. Pueden regresar a sus habitaciones, y descansar. Tienen el resto del día libre, y a partir de mañana retornarán a sus labores habituales. ...16 de febrero del año 2017. Joel, Selena y yo, continuamos trabajando obligados para la Brigada Negra. Las micropartículas que producían la extraña bacteria del meteorito que se precipitó en la localidad de Nuevo México, resultó ser el componente químico ideal que les faltaba para la creación final del virus Z positivo. A raíz de aquello, se produjo lo que más me temía, puesto que ni la misma organización se imaginaba del éxito que obtendría, al encargarse de propagar la pandemia por varios estados. Las personas que han contraído el virus de forma natural, padecen síntomas como empalidecimiento de la piel, heridas en todo su cuerpo, y de apariencia demacrada. Sus recuerdos se les van borrando, quedando únicamente sus instintos más primitivos, mostrando conductas desde lo agresivo, hasta lo canibalesco. El proceso de zombificación dura un tiempo aproximado de 40 minutos. Pueden oler a sus víctimas a grandes distancias, y aunque caminen de forma torpe, no les quita lo peligrosos, ya que suelen andar en hordas muy numerosas. Pero todo eso no es lo peor. El virus ha mutado de diferentes maneras, en cada persona. Los primeros que mencioné, son los llamados caminantes. Existen otras especies como los corredores, los primates que poseen un grado de inteligencia superior a los ya descritos. Los colosos son otra especie aún más inteligente, parecidos a los Skipper en el aspecto físico, pero que estos últimos han sido creados por la organización, al igual que los radioactivos que están liberando por el país, ya que descubrieron que no les servían, debido al rechazo en su organismo a la enzima, en todos los casos. Tengo entendido que están desarrollando otra especie de zombie artificial, que llaman Lemis, o Lemus. Esto que está ocurriendo es realmente aterrador. Cada día que avanza aparecen más tipos de zombies, y en el mundo entero gobierna el caos, la destrucción, y la muerte. Selena siempre tuvo la razón. Este es el fin de la humanidad. No obstante, yo sé que algún día remoto, podremos cambiar ese destino. A estas alturas, no imagino que puede ser más terrible. Si el apocalipsis que estamos viviendo, o la propia gente que se ha vuelto más egoísta, cruel, despiadada, y cómo este fenómeno ha alimentado la codicia tanto en hombres, como en mujeres. No digo que en todas las personas, pero sí en la inmensa mayoría. Hace unos meses atrás, trajeron a más secuestrados para sus aborrecibles experimentos. Lo positivo es que algunos se salvan de aquello. Y ahí fue donde conocimos a Alicia, la chica de la que nos habló Arturo, y que acabó siendo su novia. Se ven muy enamorados, tal cual como en mi caso con Selena. Debido a que Raúl nos traicionó, ya nos cuesta demasiado confiar en cualquiera de la base. Jamás volví a saber nada de mi padre, ni de mi hermano Rich, ni de nadie de mi antiguo barrio. Sin embargo, dentro de todo lo malo, siempre hay algo bueno.
Un científico muy destacado, de apellido Campbell, descubrió que todos los portadores de la enzima especial que estos locos anhelaban tanto, somos inmunes al brote de infección, y que además desarrollábamos mayor fuerza física, habilidades de toda índole, que nos recuperábamos de diversas heridas, en un lapso de tiempo mucho más rápido que una persona normal, y que a pesar de habernos extraído la enzima que teníamos en nuestro organismo, otras más se nos creaban. Ese Dr. Campbell, es un genio. A fin de cuentas, de la bacteria que el padre de Selena y de Joel había terminado por crear cuando trabajó para ellos, surgió la propia enzima que tanta ambición ha provocado en la población. Este maldito apocalipsis con la Brigada Negra, nos arrebataron los sueños de vida que teníamos antes. Pero hay una cosa que nunca me podrán quitar. Y ese es el amor infinito que siento por mi amada Selena, y el que ella siente por mí. Y aquello me da una nueva esperanza de vivir en un mundo con otros sueños, y proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con zombies, ni con ningún virus, ni con organizaciones, ni experimentos, ni nada de eso. Y el primer paso que daremos, será desde mañana cuando comencemos a idear un plan perfecto para lograr escapar de una vez por todas, de la Brigada Negra. Poseo la fe en que lo obtendremos. Construiremos un nuevo futuro, donde no existirá nada de lo aterrador que hay en la actualidad. Termino con este texto, que con la ayuda de mi novia Selena hemos guardado en un dispositivo que ella robó de una oficina, y me facilitó. Estamos a escondidas de los guardianes de la base, aquí en la frontera con San Francisco. Y aunque ya no haya ninguna página de internet, para difundir este escrito, sabemos que algún día, alguien lo acabará por leer. Y cuando llegue la instancia en que alguien lo lea, quiero que tenga presente, que a pesar de todo el apocalipsis, de los diferentes tipos de zombies que hay, y que habrán, incluyendo la Brigada Negra, y el alma del diablo, que es ese infeliz de Fisher, hay una esperanza. Una nueva esperanza.